buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra directora y fundadora, Dora Ampuero. Muy buenos días, Dorita. También nos acompaña Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Buenos días, Carlos. Buenos días, Danilo. Buenos días, Dora, y a nuestra invitada del día de hoy. Un gusto tenerla con nosotros y también un saludo a todos los que nos están escuchando. Estaremos haciendo un análisis político y económico postelectoral. Para esto nos acompaña Gabriela Calderón de Burgos. Gabriela es investigadora del Cato Institute de Washington y columnista de Diario El Universo en Ecuador. Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania y en 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University. Es autora del libro Entre el Instinto y la Razón del 2014 y autora del capítulo sobre Ecuador del libro El estallido del populismo. Muy buenos días, Gabriela, bienvenida. Gracias por esta invitación. Gabriela, faltan por definirse en su totalidad los resultados electorales, pero hay algo de lo que tenemos certeza y es que alrededor de 2 de cada 3 ecuatorianos rechazaron la alternativa que representaba regresar al correísmo. Por ende, considerando que existirá una segunda vuelta, muchos hablan de una tendencia en favor de la democracia entre las otras fuerzas políticas, independiente de quién resulte electo en segundo lugar. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos comentarios? Yo no estoy segura de esa lectura. Yo creo que 2/3 no optaron por el correísmo teniendo 16 opciones. Cuando esas opciones se reduzcan a 2, y si estas 2 son, por ejemplo, Lasso y Arauz, puede ser que ya no sean tan anticorreístas, puede ser que prefieran a Arauz antes que a Lasso. Por eso es que muchos creen, viendo los resultados de ayer, donde podemos ver que más del 70% del electorado se decidió por una opción de izquierda más o menos radical, creen que en una segunda vuelta es más probable ganarle al correísmo con un candidato como Yacu en lugar de un candidato como Lasso. Digamos, esto de aquí también tiene que ver con el desencanto de la población, que es algo que está presente desde hace décadas, con las instituciones propias de una democracia. Parte de las instituciones de una democracia son los partidos políticos. Es decir, nosotros, si tenemos una democracia liberal, una democracia representativa, un núcleo, una parte esencial de ese sistema de gobierno son los partidos políticos, y lo que se ha venido manifestando en las elecciones ecuatorianas desde los 90 incluso se puede decir, es un desencanto con los partidos tradicionales e incluso con partidos relativamente jóvenes, recientemente creados, pero que ya han participado en elecciones anteriores, y siempre parece haber un efecto espuma para aquellos que sean percibidos como nuevos, jóvenes o outsiders. Muy bien, Dorita, ¿usted tiene algo que agregar de lo que ha no, yo estoy de acuerdo con Gabriela sobre la importancia de los partidos políticos. Realmente es una forma de organizar, de tener propuestas, de tener claros los principios en los partidos. Entonces, pero ganó un candidato que tiene algo que no clasifica como un plan de gobierno, pues eso es otra cosa. Exacto. O sea, ganó Yacu entre los 3 principales, ¿no? Así es, y tienes mucha razón, Gabrielita, en tu análisis. Y es importante los partidos políticos. Ahora también hay que considerar este escenario desde que venimos, desde ya toda la época de Correa y todo, donde hemos ya estado acostumbrados más bien al líder, el cacique y todo. Entonces, eso ya, como lo ha manifestado muchas veces Gabriela en sus estudios, viene de muchos años. Ella es una historiadora
Entonces, todas estas interpretaciones que vamos dando hoy día, hoy damos interpretaciones basándonos en hechos históricos que los interpretamos en diferentes formas. Entonces, estas situaciones actuales, como yo considero que una de las cuestiones que hizo mucho daño al candidato liberal o conservador, como quieras llamarlo, Guillermo Lasso, fue precisamente su actuación en años anteriores, o se lo calificó de banquero. Entonces, odio y todas esas cuestiones que no son los positivos que somos los liberales, que siempre estamos viendo hacia adelante. Por otro lado, acá es un negativismo mirando cuál ha sido lo malo en nuestro país. Y esas cuestiones del 99, todo eso lo que pasamos en esa complicado, difícil, todavía se ha repetido una y otra vez, cuando no debe ser realmente. Eso fue una etapa dura y lo que dio chance luego a la dolarización, a la apertura y todo. Pero eso ha quedado como un estigma que todavía se repite una y otra vez. Y yo creo que eso tiene también algo que hacer con las decisiones e interpretaciones que tenemos ahora de los hechos. O sea, sin duda, en un segmento de la población parece haber un odio y resentimiento. Esto es algo que para mí fue una sorpresa, un descubrimiento en octubre de 2019, cuando hubieron los disturbios violentos, particularmente en Quito, en ciudades de la sierra, más que en la costa, y ver que esto estaba ahí de manera palpable. En segmentos no desdeñables de la población. Hay que tener en cuenta que los líderes del movimiento indígena que destruyeron el centro de ciudades como Quito y Cuenca tenían el apoyo de un segmento importante de los mismos quiteños y de poblaciones en sectores aledaños al sector metropolitano. ¿De dónde viene ese resentimiento, ese odio? Es algo que tenemos que entender, reconocer, estudiar. Por otro lado, no todo es voto de resentimiento y odio, como se viene diciendo en redes sociales, ni ignorancia. También hay un voto, como les decía, por desconfiar de instituciones como los partidos políticos, y un voto, digamos, en base a la simpatía con el candidato, el individuo. Es decir, con cuál de estos candidatos me gustaría irme a tomar una cerveza, no cuál presenta el mejor plan de gobierno. Y también es una cuestión que me parece muy similar al fenómeno del populismo en Estados Unidos. El auge de un personaje, una figura tan atípica en la política de Estados Unidos como Donald Trump, me parece que fue algo bien retratado en la memoria en la memoria que ahora la pueden ver como una película en Netflix. Se llama Hillbilly Elegy, se las recomiendo, porque lo que ustedes pueden ver ahí, que por cierto está respaldado con estadísticas de Estados Unidos en el libro de T.P. Carney que se llama Alienated America, lo que ustedes ven ahí se van a dar cuenta que es una especie de cultura de pobreza, un círculo vicioso a través del cual estos segmentos de poblaciones en Estados Unidos, muy distintas a aquellos de las ciudades prósperas en las costas, se mantienen, repiten este círculo vicioso que los mantiene en un nivel bajo de ingresos y de pocas oportunidades para crecer. Y viendo esa película, ustedes les recordará o verán algo familiar a la cultura que vemos en ciertos segmentos de la población, donde, por ejemplo, uno de los principales predictores de ingresos altos en Estados Unidos es el orden en que uno hace las cosas cruciales de la vida, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con si eres conservador o no, pero un predictor importante de tu nivel de ingreso a futuro es si tú terminas tus estudios, te casas y tienes hijos. Si haces eso en un desorden, en un orden distinto al que yo mencioné, generalmente va a afectar tus ingresos a la baja. Y entonces lo que vemos en esta película, en este libro, en estas estadísticas, es que esto se repite y se hereda a través de generaciones y es como un círculo vicioso. Y eso me recordó a mí a la cultura que vemos en ciertos segmentos de bajos ingresos en nuestro país. Y no es solo el orden en que haces esas cosas, sino que tiene que ver con una percepción
de que tu destino no depende de lo que tú hagas, que tú eres como una hojita llevada por el viento. Y entonces de ahí creo que viene esa expresión de mucha gente que dice, me da igual quién gane porque ninguno me va a dar nada a mí. Digamos, es como un que me importismo porque sienten que son impotentes, incapaces de cambiar su destino, no se sienten en control de su destino. Y tienen este esquema de víctimas de otros, y de ahí se deriva ese resentimiento y ese odio, y de ahí se deriva ese voto supersticioso o fácil por propuestas que no son sostenibles, como aquella de los $1,000, ¿no? Entonces, discúlpeme la larga explicación, pero he estado pensando desde hace más de un año en estas cuestiones y aún así me sorprendió el resultado de ayer. Pero creo que tiene que ver con eso. Y tomando en consideración esto que nos cuentas, ¿qué crees que debemos hacer los liberales y sobre todo candidatos o alternativas liberales dentro de la política para poder calar, digamos, con estas ideas entre la población y poder tener resultados de alguna manera exitosos? Bueno, yo creo que primero hay que tener mucha humildad. No lo estoy viendo en muchas redes y en muchos amigos. He visto una especie de arrogancia, elitismo, como diciendo que la gente que ha votado de tal o cual manera son ignorantes. Yo creo que así, digamos, no es que se logra persuadir o ganar adeptos a tu causa. Por otro lado, si dices eso, vas a quemar puentes y no vas a poder entablar una conversación que creo que es muy necesaria. Creo que es un país muy fragmentado, no nos entendemos, no nos conocemos, y creo que es necesario entender a ese segmento de la población que vota de esta manera. Digamos, ¿por qué es que por qué parece haber una especie de autosabotaje? ¿Por qué repetimos la misma historia una y otra vez? O sea, ahí parece haber un problemas no resueltos y un aprendizaje perdido. Entonces yo creo que primero hay que tener mucha humildad. Algo hemos hecho mal en la comunicación, algo hemos hecho mal, digamos, nosotros que estamos en el mundo de las ideas, ¿no? Y por aquellos que están directamente en la batalla política, pues ellos tendrán que hacerse preguntas acerca de la eficacia de su campaña, de su mensaje. Eso no nos corresponde a quienes trabajamos desde los centros de pensamiento y de debate de ideas y políticas públicas. Lo que también podemos hacer es proveerle contenido y mantener la conversación en los canales de comunicación abierta con aquellos que ahora luce que podrían llegar al poder. No veo por qué tengan que estar las puertas cerradas. Carlos, ¿algo que agregar? Sí, quería saber de tu apreciación, Gabriela, sobre lo siguiente. Hace un momento Dora, por ejemplo, mencionaba el tema de antes teníamos, o por 10 años hubo un líder que no solo era líder, sino que tenía una mayoría donde él decía lo que había que hacer y estos hacían. Ya ahora, por ejemplo, por lo menos con Lenín Moreno, tuvimos un fraccionamiento de lo que fue la Asamblea Nacional que lo obligó, de cierta manera, pues a trabajar bajo consensos. El país hoy necesita muchas cosas, necesitamos una apertura comercial, necesitamos integración financiera, necesitamos arreglar ese problema fiscal que tenemos, el problema del empleo, y así muchos problemas que hemos venido teniendo a través de los años y que no se resuelven todavía. El próximo presidente va a tener que hacerlo, y el problema es que lo hará bien o lo hará mal. Lo que quiero preguntarte es, y ya que hablábamos de partidos políticos, ¿cómo ves tú este nuevo fraccionamiento de la Asamblea? ¿Crees que el próximo presidente deberá hacer consensos, o en el caso de la segunda vuelta, si es Yacu Pérez, si es Guillermo Lasso, indiferente pues de cuál de estos vaya a ser, tendrá que hacer consensos con otros partidos políticos y tendrán que llegar a acuerdos? ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú crees que esto es posible? ¿Crees que se vaya a dar? ¿Crees que se vayan a dar esas reformas que el país realmente necesita? ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, es interesante que muchas reformas liberales en otros países, pensando Nueva Zelanda, Chile, incluso no reformas, pero sí gobiernos abiertos a ciertas reformas liberales que no se lograron llegar a implementar, como por ejemplo la administración de Lucio Gutiérrez, que era muy amigable con la idea de un TLC con Estados Unidos. Lastimosamente no lo pudo concluir.
Lo que es interesante es que muchas veces es un gobierno de izquierda el que logra de manera más eficaz lograr implementar ciertas reformas liberales, porque le permite tener ese canal de comunicación abierta con partidos que de otra manera no respaldarían la reforma. Es decir, yo puedo ver a un Yaku logrando un acuerdo comercial con Estados Unidos mucho más fácil que un Guillermo Lasso. El contexto ha cambiado de 2006 acá. Me parece que hay en la sociedad ecuatoriana más apertura hacia un acuerdo de ese tipo. Y tanto es así que un candidato de líder del movimiento indígena, que antes eran los principales opositores, algo así, ahora no lo ve mal. Él dijo eso en campaña. Entonces, yo eso lo veo como una pequeña beta positiva de lo que está pasando, de que quizás a él no le pondrán tanta resistencia y le será más fácil en la nueva asamblea lograr aprobar una reforma como una mayor apertura comercial con uno de nuestros principales socios. Ojalá. Habrá que ver también cuál es el equipo económico y los asesores de los cuales se rodea. Eso no lo sabemos. Es un gran acertijo en el caso de Yaku Pérez. Es algo que ya se sabía más acerca de Arauz, acerca de Guillermo Lasso. Por otro lado, la asamblea, ¿cómo va pintando? Tienen cerca de 50 asambleístas. Los correístas son los que más asambleístas han sacado, van a ser la principal fuerza, seguidos de los asambleístas que ha sacado Pachacutic, y la tercera fuerza va a ser la izquierda democrática. Estamos hablando que más de la mitad de la asamblea es de tendencia izquierda, pero hay que ponerle un calificativo a eso, porque no es lo mismo la izquierda de Pachacutic que la de Correa, que la de Hervas. La izquierda de Hervas, de hecho, se ha modernizado bastante, tanto así que en algunas propuestas era tanto o más liberal que el movimiento Creo. Hervas, que yo sepa, hasta donde yo tengo conocimiento de las propuestas, es el único candidato que hablaba de compra y distribución por parte del sector privado de las vacunas contra el COVID-19. Es decir, son algunas, eso es por mencionar una, pero son algunas posturas de la izquierda democrática con las cuales se podría entablar puntos en común con otras fuerzas de la Asamblea, como el Partido Social Cristiano, que vendría a ser la cuarta fuerza, y de ahí estarían Creo y otros movimientos locales y regionales. Entonces, el correísmo ha sacado la mayor cantidad de escaños, pero no tienen una aplanadora como la tuvieron en otro momento. Si gana Arauz, vamos a tener el beneficio de un gobierno dividido, porque no es probable que sean aliados en muchos puntos. Y hay esta memoria reciente digamos, de cómo Correa persiguió a los movimientos indígenas, ¿no? Entonces, sí hay fraccionamiento, pero yo veo que si no tiene Arauz tanto la Asamblea como el Ejecutivo, va a estar difícil. Sí, y de hecho los debates que tuvimos me pareció que de alguna manera muchos candidatos coincidían en reformas de alguna forma con coincidencias liberales. Por ejemplo, todos hablaban de atraer banca extranjera, de no aumentar impuestos y también, como has mencionado, acuerdos comerciales. Entonces, creo que en ese sentido, dentro de la opinión pública quizás haya esté en mayor proporción a favor de aquellas reformas. ¿Cuál es tu apreciación de esto, Gabriel? Sí, claro, o sea, tenemos, por ejemplo, el caso singular de que el mismo Correa logró que se apruebe un acuerdo comercial con la Unión Europea a finales de su administración. Eran tiempos difíciles ya para las finanzas públicas, estaban prácticamente mermados los ingresos petroleros de los cuales estaba acostumbrado a vivir para financiar el modelo, y bueno, pues se acabó la plata y de repente decidió pues que no era mala idea firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Yo creo que ese contexto continúa, no se ha recuperado, no es que vamos a esperar una bonanza petrolera. Puede ser que producto de la pandemia, yo no creo que vaya a haber, a pesar de las recurrentes olas de la pandemia, yo no creo que vaya a repetirse algo tan terrible como lo de marzo o abril, o sea, estamos hablando segundo trimestre de 2020. Yo creo que más bien ahora vamos a experimentar, no sé exactamente cuándo, un efecto de rebote en cuanto al crecimiento, por lo que ya se van a desplegar con cada vez mayor facilidad las vacunas alrededor del mundo, ojalá también aquí en Ecuador.
Está por ser aprobada la vacuna de Johnson Johnson, que es una sola dosis, refrigeración normal, mucho más barata, y es un game changer para los países en vías de desarrollo como el Ecuador. Eso puede cambiar dramáticamente el panorama de a qué velocidad podemos combatir la pandemia con las vacunas, y eso sí podría tener un importante efecto de rebote en el crecimiento económico, de tal manera que independientemente de quién esté en Carondelet, puede haber una recuperación económica importante por el viento de cola a nivel internacional. Lo bueno sería aprovechar eso sembrando las políticas adecuadas. Y una nueva administración que entre ahorita yo creo que va a estar desesperada por generar mayores inversiones y actividad económica, y ahorita lo que nos conviene en ese aspecto es la apertura comercial y la apertura financiera, que como tú bien dices, creo que hay suficiente apoyo desde distintos grupos en la sociedad para empujar eso hacia adelante. No sé si será prioridad definitivamente creo que no será la prioridad de la administración de Arauz, y probablemente no de la de Yacu Pérez, pero nuevamente con Yacu Pérez me inclino a pensar que tenemos la posibilidad de pensar que en 4 años habrán elecciones normales. Dorita, algo que no, yo también soy optimista en ciertos aspectos, digamos, de que, especialmente considerando a Yacu Pérez, que no tiene un programa establecido, todo ha sido muy pronto para él. Yo creo que hasta le sorprendió, como tú dijiste, cuando él, los puntos que él tenía, la cara de alegría y todo, era increíble, ¿no? Realmente soy yo, está, finalmente, bueno. Entonces, va a haber oportunidades, indudablemente. Yo creo que aquí se nos abren a nosotros, que ya tenemos nuestras propuestas, y tenemos tantas de apertura en todo sentido, ¿no? De la actividad. Yo estoy también en ese punto de Gabrielita, ¿no? Que vamos a tener oportunidades de trabajar con nuestras propuestas, especialmente si no las tienen, como en el caso de Yacu Pérez. Sí, y bueno, creo que también es momentos de acuerdos. O sea, quizás si no llegara a ser electo un candidato quizás que en principio esté a favor de lo que se propone desde el foro y sobre todo de la visión liberal, creo que es momento de llegar a acuerdos en favor del país, considerando la difícil situación que experimentamos, y como ha mencionado Gabriela, es urgente establecer reformas que atraigan inversión y de esta manera puedan generar mayor empleo, y para eso creo que sí hay dentro de la población sí hay sí estamos conscientes de que para eso se necesita apertura comercial, inversión. Entonces, en ese sentido creo que podríamos ser positivos. Carlos, ¿tienes algo que añadir? ¿Alguna reflexión? Bueno, en realidad básicamente iba a decir lo mismo que tú. Creo que el próximo presidente, primero por la situación económica que va a encontrar un gobierno totalmente endeudado, un gobierno que sigue con un gasto inmenso, un gasto pues que no es cubierto por los ingresos. Personalmente yo sí creo que va a necesitar hacer consensos, como decía Gabriela, una asamblea pues dividida, donde, y veo con buenos ojos eso, en el sentido de que va a querer buscar más inversión, va a querer buscar de cierta manera esa apertura que le permita a su gobierno pues ese flujo de dinero, ese aire, por ejemplo, para sobrevivir. Entonces realmente espero lo mejor, espero que se lleven a cabo las medidas que necesita este país y que son necesarias más que nunca. Gabriel, y respecto al acuerdo con el FMI, ¿crees que independiente de quién llegue a la presidencia, haya un deseo de continuar por esa línea, o que pueda haber la posibilidad de que alguno definitivamente intente cambiarlo totalmente o dejar de seguir con ese acuerdo? No, el análisis que hacen desde afuera da cuenta de que de todos los candidatos solamente Arauz había dicho que él lo revisaría significativamente. Esto pone nerviosos a la banca de inversión en el extranjero, porque piensan que no puede haber una recuperación sin el FMI de por medio. Ahora nosotros creo que no sé si comparte ahorita la opinión conmigo, pero siempre hemos sostenido que el FMI no es necesario, no es requisito
necesario para una recuperación, que lo que es necesario son las reformas, como las que hemos venido promoviendo desde el Foro Libertad y Prosperidad auspiciado por el IEP, de realizar una apertura económica unilateral que no excluye también la firma de acuerdos de comercio con nuestros principales socios, la apertura financiera, la reforma a la seguridad social, mayor flexibilidad laboral y una reforma al tamaño del Estado. Sin embargo, hay esa visión desde afuera. Algunos analistas de riesgo país estiman que de alguna forma es como una medicina mágica haber convencido al FMI para que nos preste plata, pero realmente no es nada especial. El FMI suele prestarle plata a gobiernos con estrategias fallidas. Ahí está el ejemplo de Argentina, y el FMI siempre le vuelve a refinanciar. Entonces, digamos, para lo que sirve a veces es para botar la pelota para adelante, no para que realicen los cambios realmente. Dicho esto, no creo que Arauz vaya a desconocer el acuerdo del FMI y a hacer las reformas que le convienen a la economía. Lo bueno fuera que se hagan las reformas. Si se hicieran las reformas correctas, no necesitaríamos probablemente pedirle plata al FMI, incluso bajar a la tasa que nos cobran por prestarnos plata en los mercados de capitales, porque estas reformas mejorarían la capacidad de pago del Estado ecuatoriano, todo lo cual nos pondría más bonitos, es decir, seríamos un sujeto de crédito más confiable si tuviésemos esa carta de presentación al momento de pedir plata prestada. Entonces yo creo que eso no. Lo que realmente hay, y volviendo al tema del análisis de estos resultados, ¿no? O sea, hay, y lo que decían ustedes de la búsqueda de un líder, un salvador, eso pasa cuando hay este aislamiento de los ciudadanos, cuando hay esta casi destrucción de las instituciones de la sociedad civil. En Estados Unidos, aquellos distritos donde hay una mayor integración de la comunidad a través de organizaciones informales y formales con o sin fines de lucro, ya sean empresas, gremios, clubes de lectura, clubes de jardinería, clubes de deportes del colegio, iglesias establecidas, clubs para hacer yoga y todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, donde más hay eso en una comunidad es donde menos votos recibía el candidato populista. Entonces, ¿qué es lo que hay en el Ecuador? Hay una especie de abandono, aislamiento, personas que se sienten que no tienen esa sensación de poder acudir a personas en su comunidad para satisfacer necesidades de sus vidas, del diario vivir, y por eso buscan un salvador en la política. Es decir, las personas que tienen, digamos, un sentido fuerte de pertenencia, que están bien apuntalados en su círculo familiar y en su sociedad, pues no necesitan ser rescatados, ya tienen su círculo de soporte. Entonces yo creo que realmente algo de eso hay, y creo que por eso es muy valioso el trabajo que hacen en el IEP, porque es una de las instituciones de la sociedad civil que sobreviven. Independientemente del círculo electoral, ustedes son una constante para sus miembros y para las personas que lo siguen. Y eso es un granito de arena que contribuye a reconstruir ese tejido social que creo que es básico para que funcione una democracia. Gabriela, tú en un reciente artículo decías que debíamos procurar de alguna manera descentralizar el país, y que ahora era una oportunidad para que los municipios demanden descentralización de competencias. Considerando los resultados que hemos por el momento podido visualizar, ¿crees que existe realmente esta oportunidad de que los municipios se decidan por mayor independencia y así descentralizar el país, y que nuestra vida no dependa tanto de lo que se decide a nivel de gobierno central? Sí, yo creo que sí. O sea, fíjate en el desempeño de Guayaquil a través de los distintos tiempos, ¿no? Pareciera, al menos durante los últimos 20 años, pareciera que Guayaquil es como un cascarón, como una isla protegida de la volatilidad política a nivel nacional. ¿A qué se debe eso? O sea, eso es algo que vale la pena estudiarlo. Y yo me inclino a pensar que tiene que ver
con la primera ola de descentralización de fines de los 90. En Guayaquil los servicios públicos que impactan de manera directa y palpable el diario vivir de la gente, el acceso al agua potable, la recolección de basura, el alumbrado público, son problemas, te diría, casi del pasado, porque son problemas que cambiaron, se revolucionaron, mejoraron de manera dramática. A fines de los 90 se realizaron las reformas que permitieron que mejoren de esa manera. Y aquí fíjate que se caen los gobiernos en Quito, hay disturbios violentos en Quito y aquí la recolección de basura sigue igual, el alumbrado público sigue igual, la administración del agua potable sigue igual, y digamos son cosas que se despolitizaron y eso es lo que debemos aspirar cada vez más. Es decir, menos política impactando cosas que nos afectan al diario vivir. Así tendríamos elecciones que no serían tan de vida o muerte, me explico. Entonces, yo por eso pensaba, porque las últimas semanas se hablaba, particularmente desde la campaña del candidato de Creo, se hablaba con esta campaña de miedo de que para que no seamos Venezuela. Bueno, es que hay gente que no ve mal ser Venezuela, hay gente que realmente cree en ese experimento y cree en esa ideología. Y yo creo que pues que a personas así y creyendo fielmente en la democracia, quizás hay que permitirles que lo vivan, que lo apliquen, pero que sufran las consecuencias de eso dentro de su jurisdicción. De esa manera podríamos limitar el daño a determinadas cantones o regiones del país que así lo elijan. Y yo sé que me estoy arriesgando a que mis conciudadanos en Guayaquil y Guayas elijan algo así. De hecho, Arauz ha ganado en Guayas. Ha dado una paliza, por así decirlo. Pero digamos, tendríamos lo que Buchanan decía, el principal expositor de la Escuela de Opción Pública, tendríamos la opción de salida, lo cual instantáneamente eleva el costo de implementar esas políticas. El que lo quiere implementar va a tener que sufrir las consecuencias de esa política y responderle a sus vecinos, porque el alcalde es el político que le tiene que responder a la gente que vive al lado suyo. Es un poco distinto que tener que hablar con el gobierno nacional. Entonces yo creo que esas visiones están marcadamente distintas. Unos que quieren explotar la minería con tecnología de punta de conglomerados internacionales versus aquellos que no quieren que nadie la explote, aquellos que quieren que sea decisión del dueño de la superficie el que lo explote, que es digamos la postura liberal de que haya derecho de propiedad sobre el subsuelo. ¿Por qué no permitir esa experimentación? Si eso es parte de la humildad del liberalismo, es decir, yo me inclino a pensar que esta es la opción que funciona, derechos de propiedad sobre el subsuelo, pero te doy la libertad a ti de equivocarte ensayando la que tú crees que es la opción más ideal. Eso sí, tú lo haces allá y allá sufren las consecuencias o gozan de los beneficios y yo probaré acá con esta otra propuesta. Y es muy interesante porque en el mundo moderno incluso yo no he estudiado esta idea, pero se habla de una descentralización o federalismo no basada en territorio, dado que la tecnología te permite, digamos, seleccionar bienes y servicios a través de las fronteras y que no dependen de la localización geográfica. O sea que eso es un mundo nuevo, digamos, que para explorarlo, para quienes les gusta pensar en temas a futuro, pero lo que sí se puede hacer actualmente, y que ya lo hemos hecho con relativo éxito en Guayaquil, es demandar competencias y recursos e implementar un modelo distinto. Mucha gente se queja de la administración municipal local, pero hay que comparar con las otras del país, y sin duda el municipio de Guayaquil se destaca como uno de los mejor manejados en el país. Y si algún municipio tiene la capacidad económica, el liderazgo político y la importancia a nivel nacional para dar el ejemplo demandando competencias, pues no se me ocurre otro que el de la ciudad de Guayaquil, demandando competencias, por ejemplo, sobre la regulación laboral, la regulación financiera. Si todo el país no se puede poner de acuerdo en abrirnos a la banca internacional, ¿por qué no crear algo como la City de Londres, pero en Guayaquil? Es decir, en Guayaquil vamos a probar con esta apertura, el resto del país puede seguir con la regulación financiera impuesta por el gobierno central,
es decir, crear una especie de zona especial, no para el comercio como se acostumbra, que son muy populares estas zonas especiales de libre comercio, sino para las finanzas. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, descentralizando la administración de seguro social. Ya existen las bases de datos donde tú tienes la fragmentación geográfica de los distintos contribuyentes al sistema. Podría simplemente decir, ok, todos los que contribuyen en la zona de Guayas y pueden unirse 2 o 3 provincias, porque habrán unas que son muy pequeñas para manejar ese tipo de sistema. Por ejemplo, Los Ríos es una provincia cuya economía está totalmente integrada a la economía de Guayas. Podría unirse y crear un sistema distinto de seguridad social que esté financiado con contribuciones. Lurita, ¿algún comentario respecto a este tema, quizás desde la perspectiva? Me parece excelente, digamos, yo estoy completamente de acuerdo y en lo que tú decías al principio del Fondo Monetario, realmente el Fondo Monetario y todas estas instituciones internacionales lo que sirven es para darle oxígeno a los gobiernos nada más, y la gente después, como dice Buchanan también, pues todos estos préstamos y todo después son pagados por nuestros hijos y nietos, y ese es un tema también muy importante de considerar. Gabriela, cuando hablamos de esto de darle poder a los municipios y todo, a mí me parece muy interesante, pero pienso, digamos, a algunos modelos que se han hecho también, algunos me dan vuelta en la cabeza, el tipo de administración de Hong Kong y todo, pero también, ¿cuál es de lo que tú has estudiado el problema con las autonomías españolas, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasó básicamente? ¿Por qué eso no ha funcionado? Porque escuché yo hace muchos años, cuando empezaron en esto de las autonomías en España, que cada municipio empezó más bien a poner más impuestos y totales que no salieron bien. ¿Tú tienes una explicación más clara sobre ese tema de España? Hay un documento clarísimo sobre eso en el Instituto Juan de Mariana, donde habla que no hay correspondencia fiscal. Es decir, lo que pasa en países como México, Argentina y España, todos con sistemas muy distintos, pero en esencia el problema de fondo es el mismo. Es como el hijo adolescente que te pidió libertad pero no quiere asumir la responsabilidad de su libertad. Entonces, chéverísimo, el chico tiene libertad para salir de farra pero no se la quiere pagar. Entonces, lo que pasa con las autonomías en España es que tienen las competencias pero no tienen los recursos. Ya. Por eso yo cuando hablo de centralización hago énfasis en las dos cosas. Porque, digamos, darle la libertad al municipio para decidir digamos, qué pasa con el seguro social en Guayaquil, sin darle la responsabilidad de hacerse cargo cómo se financia, es una receta para la demagogia. O sea, el alcalde de Guayaquil puede prometer el oro y el moro y después el gobierno nacional hereda el problema de ver cómo lo financia, cómo cumple esas promesas que hizo el alcalde. Eso pasa con los gobiernos provinciales en Argentina y con los presupuestos de las autonomías en España. Los políticos locales hacen campaña con promesas clientelistas y luego la cuenta la paga en mayor medida el gobierno central. Esto es una receta para una debacle fiscal. Lo que estamos hablando acá es como y los términos son confusos, cada quien los usa como quiere, pero podemos llamarlo quizás una autonomía plena, básicamente decirle, mire, olvídese de nosotros, ya no es responsabilidad suya la seguridad social de nosotros, simplemente traslade los activos y los afiliados del sistema nacional al sistema regional local y aquí vamos a ver cómo lo manejamos. Si pasa algo malo, aquí mismo lo vamos a financiar. Si pasa algo bueno, aquí mismo lo vamos a repartir entre nosotros, porque es un sistema aparte. Y básicamente es eso, es como darle independencia a un adulto joven, cuando ya tiene su primer trabajo y su primer presupuesto. Digamos, es decir, ya tienes más libertad, pero también con esa mayor libertad viene mayor responsabilidad. Bueno, hay muchas propuestas que yo creo que a nivel nacional nunca van a lograr un consenso, por lo tanto no van a tener legitimidad, credibilidad, sostenibilidad en el tiempo, pero hay muchas que fijémonos que perduran a través del tiempo a nivel local.
Por ejemplo, un tema que va a tomar relevancia con Yacu Pérez es el tema del agua. ¿Quién se hubiera imaginado que el modelo de concesión de agua hubiera durado tanto y funcionado tan bien en la ciudad de Guayaquil? Pero es algo que ya prácticamente no se discute. La ciudad de Guayaquil ha experimentado una verdadera explosión de la población durante las últimas décadas, y a pesar de eso, la cobertura de la red de agua potable pasó de alrededor del 60% a más del 90%. Yo me pregunto algo, porque tú decías, primero para darles más autonomía, para pasar las competencias a los municipios, hay que transferirles ese dinero. Y el problema justamente del gobierno hoy es que lo que menos tiene es dinero, o lo que no hay es dinero. Entonces, ¿cómo transferir competencias cuando tal vez no hay la plata? Y recordemos que hace algunos meses, por ejemplo, incluso municipios grandes como Guayaquil, como Quito, estaban teniendo problemas. Recordemos que Cynthia Viteri fue incluso a juicio. Pero es que hay cosas que no necesitas. Por ejemplo, la regulación laboral. Tú puedes decir, nosotros demandamos la competencia de la regulación laboral. Aquí vamos a tener otra regulación y ahí no hay transferencia de recursos, es solo la legislación que tú te haces un régimen de excepción, que en virtud de la Constitución actual sí se puede, porque no mencionan la regulación laboral como competencia exclusiva del gobierno nacional. En términos de la regulación financiera, tampoco requieres una transferencia de recursos. En los casos en que sí requieres una transferencia de recursos, estamos hablando, por ejemplo, de temas importantes que son parte de la agenda del Foro de Libertad y Prosperidad, por ejemplo, como lo que tiene que ver con la seguridad social. Ahí sí tiene que haber una transferencia de recursos. Pero recordemos que estos recursos son de los afiliados, no es del presupuesto del gobierno central. Y cualquier hueco que tiene ya el Seguro Social por promesas que se han hecho y que no están financiadas, es una deuda que tenemos todos, tenemos mucha gente, porque no estoy afiliada, pero es una deuda en común que tienen todos los afiliados al IES. Ya esa deuda, así como tú transfieres los activos, también tienes que transferir tu porción de los pasivos. Hay que reconocer el tamaño de esa deuda oficialmente y transferir no solo a los afiliados con sus respectivos aportes hasta el momento, hasta la fecha y los que vengan después, sino también transferir, prorratear o la proporción de la deuda que le corresponde a los afiliados del Guayas. Eso se puede hacer, digamos, con las bases de datos que ya existen. Es un sistema que está claramente, digamos, retratado en las bases de datos y ahí harías esa transferencia de esa manera. La plata que no hay, digamos, en casos de, por ejemplo, si quisiéramos hacer una descentralización del Sistema Nacional de Educación, que a mí me parece un área muy, digamos, adecuada para hacer la descentralización y mejorar la educación pública. Ahí lo que puedes hacer es simplemente pedir que se descentralicen activos físicos como los planteles educativos de los colegios fiscales, y si adoptas la reforma de bonos escolares, tú ni siquiera necesitarías recursos del Ministerio de Educación, porque hay un amplio sector de educación para educación privada de bajo costo que ya existe y está manejado por emprendedores y empresarios que estarían dispuestos a invertir si es que la legislación permitiese a través de una administración municipal el sistema de bonos escolares. Entonces hay casos donde puedes lograr fines públicos con medios privados simplemente cambiando la legislación y ya no requieres de los recursos del gobierno central. Lo que sí requieres es que al momento que tú te haces a un lado y asumes la competencia, haya alguna especie de documento, contrato, como no sé cómo lo podríamos llamar, donde quede claro que tú no puedes irle a pedir después al gobierno central plata para eso. O sea, no se puede tener la competencia y luego esperar que pague otro, porque eso empieza a destruir el sistema, eso pone de cabeza la idea. Lo que se trata es que sean municipios independientes, autofinanciados, que se encarguen de sus propios servicios y problemas. No lo que tenemos ahorita. La mayoría de los municipios del país dependen de financiamiento del gobierno central. Lo que pasa en la práctica es que llega un presidente como Correa, autoritario, y los puede someter fácilmente porque les amenaza que no les va a depositar para su presupuesto.
De hecho, eso es justamente a lo que quería ir. Es decir, vemos el problema de que un municipio que tiene ciertas atribuciones no puede llevarlas a cabo justamente porque no le transfieren o no le dan los recursos, porque son, al final del día no son tan autónomos, son totalmente dependientes del gobierno central. Incluso los municipios grandes, como decía, en el municipio de Quito, recuerdo hace un par de meses, el alcalde Jorge Yunda decía que no tenía para pagar sueldos si el gobierno no hacía las transferencias. Entonces, un municipio grande como ese tiene problemas, pues el resto para el resto de municipios pequeños debe ser mucho peor, pero bueno, entiendo lo que intentas decir y realmente creo que quedó muy claro. De hecho, el municipio de Quito creo que es el que más recibe del gobierno central. El municipio de Quito, según promesa de campaña Guillermo de Lazo, iba a recibir un subsidio para la tarifa del metro de Quito. Entonces uno tiene que preguntarse por qué un ciudadano guayaquileño tiene que subsidiar el pasaje en metro que prácticamente no vamos a usar, pues si la mayoría de los guayaquileños viven aquí, no es que pasamos viajando a Quito para usar el metro. ¿Y por qué por qué el gobierno nacional tuvo que subsidiar la construcción y desarrollo del metro de la ciudad de Quito? Entonces el argumento de incluso de quiteños en el movimiento, creo, el argumento es que porque tiene característica de capitalidad, porque es la ciudad capital y esto beneficia a todo el país. La verdad yo lo encuentro muy débil ese argumento, o sea, digamos, si vamos a eso, uno podría decir que Guayaquil es el puerto y eso beneficia a todo el país, que eso es más cierto, porque 70% de lo que ingresa al país pasa por Guayaquil y va directamente a beneficiar y generar riqueza en el resto del país. Pero aún así, vemos que a Guayaquil no se le financia ni siquiera el viaducto sur, que facilitaría y haría más barato el tránsito de la carga comercial entre la ciudad puerto y el sur del país. Eso tampoco se espera que se subsidie. De hecho, ni siquiera se permite que se dé el concurso para que ya se permita la construcción y desarrollo de la obra. Ya hay varias empresas que han dicho que están interesadas en realizar la obra con sus propios recursos y simplemente no se ha dado la vía libre para que se lo haga desde el gobierno central. Entonces, sí, es interesante el caso del municipio de Quito. Ahí está uno de los que más inversiones recibe, más recursos recibe el gobierno central y vemos que no le alcanza la plata, no hay plata que le alcance y la plata nunca alcanza si las cosas no están bien administradas. Gabriela, otro tema que se ha conversado en estos últimos días es sobre la ley de reformas monetarias que desde el gobierno de Lenín Moreno se pretende enviar a la Asamblea, según ellos con intención de defender la dolarización y darle independencia al Banco Central para evitar que se cometan travesuras monetarias. ¿Tú crees que es adecuada esta intención que tiene el gobierno con esta ley? ¿O qué debería contener esta para realmente, digamos, evitar estas posibles políticas que pueden afectar nuestro sistema monetario? Si realmente quisieran garantizar eso, simplemente eliminarían el Banco Central. Cualquier otra cosa es como de la boca para afuera y dejar servido en bandeja de plata para el próximo que venga que quizás no le guste la dolarización y quiera ponerse a hacer todo lo que hizo Rafael Correa entre 2009 y 2017 con la política monetaria desde el Banco Central. Digamos, dejar ese cascarón ahí es dejar la amenaza latente de desdolarización. Es mucho más difícil desdolarizar si para hacerlo tienes que crear desde cero un banco central. En Panamá, por ejemplo, casi nunca han tenido un banco central. Lo tuvieron por una semana cuando una administración pretendió desdolarizar y hubo una manifestación popular y tuvieron que deshacer, o sea, dar vuelta atrás. O sea, es un banco central que duró apenas una semana. ¿Por qué? Porque era bien claro que iban hacia una emisión de una moneda nueva. En el caso del Ecuador, pues ahí lo tenemos y puede ser uno de los factores por los cuales hay ya son 21 años y siempre se habla de que va a desdolarizar a alguien. Quizás porque sigue existiendo el Banco Central. Yo digo, si alguien quisiera demostrar, algún gobernante quisiera demostrar, cualquier cosa que está en papel no vale mucho, porque hay otra propuesta de ponerlo en la Constitución al dólar. Yo tampoco creo que eso proceda, pero si uno quiere demostrar que no vas a desdolarizar, puedes
borrar el Banco Central y eliminar ese artículo de la Constitución que dice que el Banco Central puede emitir moneda de poder liberatorio, que es un sinónimo de curso forzoso. Entonces, digamos, eso sí sería algo que realmente fortalecería la dolarización. Otra cosa sería algo que no necesitas para fortalecer la dolarización, pero sí para el crecimiento económico, es la apertura financiera que ustedes han venido promoviendo con mucha insistencia desde el Instituto Ecuatoriano. Ahorita usted está de acuerdo con Gabriela en eliminar el Banco Central. Sí, eso yo creo que realmente sería la mejor cosa que podemos hacer para la parte monetaria. Siempre es un peligro que se le ocurre, ¿no? Fíjate, en el caso aún de Panamá, que una semana que de todas maneras lograron hacerlo, entonces hay que eliminar el Banco Central, a ver todo lo posible por eliminarlo. Será siempre un peligro mientras lo tengamos. Bueno, muy bien, Gabriela, estamos llegando a la parte final del programa. Tenemos un par de minutos. Quisiera que le des un último mensaje a las personas que nos escuchan, sobre todo de cara a esta segunda vuelta que se viene y sobre el futuro del país, las reformas necesarias a implementar. Bueno, yo les quisiera decir que todas las elecciones se suelen presentar como algo de vida o muerte, sin embargo aquí estamos. No suele ser tan grave ni tan trágico como dicen los políticos. La economía y, digamos, la vida es mucho más que la política. Y la muestra está en que la gente sigue yendo a trabajar, la gente sigue invirtiendo incluso en entornos tan arriesgados como el Ecuador actual y el Ecuador de años anteriores. Se abren negocios nuevos todos los días a pesar de la realidad dura de la pandemia. La gente encuentra oportunidades en los momentos de crisis, y yo creo que hay que enfocarse en eso. Y si nos concentramos cada uno de nosotros en eso, yo creo que este país igual va a salir adelante a pesar de cualquier cosa que se les ocurra hacer a los políticos. Así es, Gabrielita, tienes mucha razón. De acuerdo contigo, hay que enfocarnos en eso y seguir adelante, seguir luchando como lo hacemos siempre por hacer de este país un poco más libre y darle los espacios de libertad en todos los ángulos, en todos los programas que nosotros podemos hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, hemos llegado a la parte final, amigos. Gabriela, te quiero agradecer por acompañarnos. Ha sido un placer que estés con nosotros. También gracias, Dorita, por estar aquí en este programa, a Carlos y a todas las personas que nos han escuchado. También agradecerle a Radio Morena por el espacio. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.